Imaginemos a 30 personas moviéndose sobre un escenario en perfecta sincronía. Ajá. La técnica es impecable, la postura es exacta, el ritmo absolutamente milimétrico. Pero, y aquí viene el problema, si al bajar del escenario se les pregunta qué significa la danza que acaban de ejecutar, nadie sabe qué responder. Claro, no hay conexión. Exacto. Entonces la pregunta ¿es eso una expresión artística o es simplemente gimnasia al ritmo de la música? Es una distinción crucial, desde luego. Bueno, pues vamos a desgranar esto. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que aborda exactamente este problema y que esconde una revolución absoluta sobre cómo asimilamos la información compleja. Sí, un texto interesantísimo. Se trata de un artículo académico de Benjamín Arturo Porras Puchoc que se titula Enseñanza de las danzas folclóricas del Perú desde el aprendizaje basado en proyectos. Y la misión de nuestra inmersión a fondo de hoy es descubrir cómo la combinación de teorías educativas progresistas con el arte tradicional, puede transformar radicalmente la forma en que aprendemos. Y ojo con esto, porque... Ojo, sí, porque no hablo solo de aprender a bailar. Hablo de huir de esa memorización vacía para forjar un conocimiento que de verdad perdure en el tiempo y en el cerebro. Y ese es el verdadero valor de este análisis. Porque, a ver, nos sitúa en una encrucijada muy poco habitual donde convergen la pedagogía, la historia de toda una nación y la expresión corporal. Totalmente. Que el alumno deje de ser un mero receptor pasivo, ya sabes, alguien que recibe órdenes motoras o datos inconexos, y pase a ser un investigador activo. Un cambio radical. Es un cambio de paradigma brutal que desafía el modelo tradicional de enseñanza, obligando a replantearse qué significa realmente aprender algo. Y creo que es fundamental destacar por qué esto resulta tan relevante para cualquier persona de nuestra audiencia. Independientemente de si su sector profesional es la ingeniería, la literatura, la gestión de empresas o, por supuesto, la danza. Eso es. Nos afecta a todos. Porque el núcleo real de este texto nos habla de los mecanismos mediante los cuales el cerebro humano adquiere conocimiento complejo. A ver, vivimos en una época de sobrecarga informativa masiva. Madre mía, ya te digo. Consumimos datos constantemente, pero rara vez los anclamos a un significado profundo. Y este documento nos ofrece una hoja de ruta para evitar esa saturación. Pero bueno, antes de sumergirnos en la solución, tenemos que entender por qué el sistema actual hace aguas. Claro, hay que ver el problema de raíz. Exacto. ¿Qué es exactamente lo que falla cuando la enseñanza se basa únicamente en la repetición mecánica? Pues el punto de partida del artículo aborda esta cuestión mediante una crítica muy directa a cómo se ha transmitido tradicionalmente la danza folclórica en Perú. Históricamente, el aula de danza ha funcionado casi como una cadena de montaje. ¿Una fábrica de movimientos? Literalmente, el enfoque se centra casi en exclusiva en la repetición coreográfica frente a un espejo. El docente marca un paso, cuenta los tiempos, 1, 2, 3, 4, y los alumnos lo imitan. Ajá. Se prioriza la postura, la flexibilidad, la sincronización, pero dejando en un ultimísimo plano el valor histórico, el peso simbólico y el contexto cultural de lo que se está bailando. Y el resultado, pues, es un cuerpo que se mueve correctamente, pero una mente totalmente desconectada del significado de ese movimiento. Es que es como, pensemos en esto, es como memorizar fonéticamente una receta de cocina en un idioma extranjero sin tener ni idea de qué significan las palabras. Es un buen ejemplo, sí. Puedes leer los sonidos a la perfección, la pronunciación puede ser impecable, pero al final del día no sabes qué ingredientes lleva el plato ni a qué sabe. Todo se reduce a pura mecánica. Exacto. Sin embargo, quiero hacer un momento de abogado del diablo aquí. Venga, dispara. Si el movimiento físico está ahí, si la coreografía en el escenario resulta, estéticamente hermosa y el público aplaude a rabiar, ¿por qué es tan grave que falte la teoría? Es decir, ¿realmente se pierde tanto si nos quedamos solo con la ejecución técnica? Lo fascinante de esto es que, tomando tu analogía de la receta, yo la llevaría un paso más allá. No es solo que falte el sabor, es que al ignorar la historia del plato, alguien podría estar sirviendo un banquete festivo en medio de un funeral, ¿sabes? Claro. El contexto lo es todo. Cuando desconectamos el movimiento de su significado colectivo, lo que hacemos en realidad es amputar la memoria de un pueblo. Hay que fijarse en el aspecto cognitivo y neurológico que mencionabas antes. Sí, lo de cómo aprendemos. Desde un punto de vista puramente científico,
La repetición mecánica de una coreografía crea una vía neuronal muy estrecha. El cerebro registra un estímulo auditivo y reacciona con una contracción muscular. Y ya está. Es un aprendizaje súper superficial. Se queda en la superficie, total. Eso es. Pero cuando esa misma persona entiende por qué, por ejemplo, un paso de una danza andina imita la fuerza necesaria para sembrar la tierra en la montaña, o por qué un movimiento pélvico amazónico evoca la corriente de un río específico, el cerebro hace algo fascinante. Claro, empieza a tejer conexiones reales. Exactamente. Conecta el área motora con los centros de procesamiento del lenguaje, con la memoria episódica y sobre todo con las emociones. Se crea una red neuronal robusta. O sea, cobra sentido. Sí, y el autor rescata en este punto una idea fundamental del antropólogo y escritor peruano José María Arguedas, que dice que las manifestaciones culturales son expresiones vivas de la identidad de los pueblos. Ojo a esa frase. Expresiones vivas. No son gimnasia. Son la memoria de una comunidad hecha movimiento. Si solo se ejecuta la técnica, pues el conocimiento se vuelve estéril y efímero. Nos quedamos con un cascarón vacío. Así es. Y precisamente para evitar que el aprendizaje sea un mero ejercicio de repetición muscular, pues el texto propone una alternativa pedagógica radical. Hablamos del aprendizaje basado en proyectos, o ABP. Un enfoque fundamental hoy en día. Y lo interesante aquí no es ponerse a repasar una lista de autores aburridos, sino entender la evolución de una idea, ¿no? Esta metodología hunde sus raíces en pensadores como John Dewey a principios del siglo XX. Y William Hurt Kilpatrick también. Exacto. Ellos proponían algo que hoy parece de sentido común, pero que entonces fue revolucionario. Y es que el aprendizaje ocurre de manera mucho más efectiva cuando está vinculado a una experiencia real. Claro, no en el vacío. No se trata de memorizar para vomitarlo en un examen, sino de resolver un problema que tenga un propósito claro. Esa es la clave de bóveda del asunto, el propósito. Pasamos de un modelo educativo nacido en la era industrial, que básicamente estaba diseñado para crear trabajadores que siguieran instrucciones repetitivas. Sin hacer preguntas. Sin hacer preguntas, claro. Pasamos de ahí a un modelo contemporáneo que, como define Thomas Markham, busca la exploración activa de problemas reales. El ABP establece una estructura innegociable. No vale con mandar deberes para casa. Ya, no es hacer un resumen y listo. ¿Qué va? Según los expertos, tiene que existir una pregunta guía que desafíe de verdad al estudiante. Luego, una investigación sostenida a lo largo del tiempo y, muy importante, la creación de un producto final que se exponga al público. Tiene que verse. Eso es. De hecho, los datos empíricos que aporta el artículo son reveladores. Diversos estudios han demostrado que los estudiantes inmersos en este modelo obtienen resultados significativamente mejores en resolución de problemas complejos que aquellos sometidos a métodos tradicionales. Vale, a ver. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. A ver qué vas a decir. Porque la teoría suena impecable, suena maravillosa, pero voy a volver a poner pegas. Venga. Cuando oigo la frase trabajo por proyectos, es inevitable pensar en el clásico trabajo en grupo del instituto de toda la vida. Ay, madre mía, sí. Esa dinámica en la que se juntan 4 personas para rellenar una cartulina. Una persona se pasa la tarde investigando en la biblioteca, otra se dedica a recortar fotos de revistas y las otras 2 miran el móvil hasta que llegue el día de exponer frente a la pizarra. El clásico. Claro. Entonces, ¿qué diferencia a esta metodología del ABP de hacer una simple manualidad colaborativa? ¿Cómo se evita caer en la trampa de la superficialidad donde unos trabajan y otros miran? Es que esa es probablemente la crítica más común y la más válida que recibe este enfoque. Pero un ABP genuino, de verdad, está a años luz de esa cartulina de la que hablas. Ya me imagino. La diferencia fundamental reside en el concepto de aprender haciendo, como decía Seymour Papert. En un proyecto real, la creación del producto final no es un añadido decorativo, no es la cartulina bonita. Es el mecanismo que obliga al estudiante a enfrentarse al conocimiento sí o sí. A mancharse las manos, digamos. Exacto. Si el producto final es, pongamos por caso, construir un puente a escala, no puedes hacerlo recortando y pegando sin más. Tienes que entender de física, de distribución de pesos, de materiales, porque si no entiendes eso, el puente se cae en medio de la presentación. Literalmente se cae. Literalmente. La manualidad es solo la manifestación física de un proceso cognitivo profundo. El producto exige comprender la esencia del problema de forma colaborativa. Entiendo.
O sea, el producto final funciona como el motor que hace inevitable la investigación. Inevitable, esa es la palabra. Pues sabiendo esto, creo que es el momento perfecto para ver cómo aterriza toda esta teoría académica en algo tan dinámico y tan vivo como una pista de baile. ¿Vamos a ello? El autor detalla un modelo de 5 etapas para aplicar el ABP a la danza folclórica peruana. Y no vamos a enumerarlas ahora como si fuéramos un índice, sino a ver cómo fluye este proceso orgánicamente, porque ilustra a la perfección cómo se construye el conocimiento. Sí, es un viaje muy lógico. Todo arranca con la primera etapa, el planteamiento de un problema auténtico. No se entra al aula diciendo, bueno, hoy vamos a aprender los pasos de la danza de las tijeras. Se entra lanzando un desafío real. Una provocación. Eso es. Por ejemplo, plantear cómo podemos preservar y difundir esta danza para que no desaparezca de nuestra comunidad. Y fíjate cómo cambia la energía en la sala con eso. Ya no es una imposición académica, es una misión de rescate cultural. Pero, claro, una misión sin contexto es solo entusiasmo ciego, no nos engañemos. Por eso, antes de que nadie se ponga las zapatillas de baile o intente replicar un solo movimiento, el grupo necesita saber qué está intentando preservar exactamente. Claro, la segunda etapa. Ahí entra la fase de investigación contextual, que entronca con ese pensamiento crítico que pedía Dewey. Si volvemos a esos ejemplos de las cosmovisiones andinas o amazónicas, la investigación implica adentrarse de lleno en la historia, la ecología y la sociología de esa región en concreto. Es que es un estudio completo. Totalmente. Los alumnos descubren por qué se usa cierto tipo de lana gruesa en la sierra para combatir el frío extremo, qué significan los bordados de las faldas o de qué animal provienen los ritmos de los instrumentos de percusión. Esto desarrolla un nivel de pensamiento crítico que una clase puramente coreográfica jamás podría alcanzar. Porque se quedan solo en el paso 1, paso 2. Claro, porque el ABP los conecta de forma intrínseca con su entorno y con su pasado colectivo. Y esto nos lleva a una dimensión fascinante que plantea el texto en la tercera etapa, que es el trabajo colaborativo, basado en el principio psicológico de Lev Vygotsky, que dice que estamos programados para aprender socialmente. Un concepto precioso, la verdad. El aprendizaje no es un acto solitario, y en esta metodología ese principio se traduce en la división de roles. En un mismo grupo habrá investigadores principales, coreógrafos encargados de adaptar los pasos, diseñadores de vestuario y productores escénicos. Una pequeña empresa. Exacto. Esto convierte un aula tradicional en lo que podríamos llamar una auténtica productora cultural. Y me detengo aquí porque me parece una revolución absoluta en términos de inclusión. Sí, estoy de acuerdo. Pensemos en un estudiante que tradicionalmente suspendería la asignatura de danza porque carece de coordinación o tiene 2 pies izquierdos, vamos. Que suele pasar mucho. Con este ecosistema creativo, ese mismo estudiante puede brillar y sacar la nota más alta si asume, por ejemplo, el rol de diseñador de vestuario y realiza un trabajo de rigor histórico impecable. Si conectamos esto con el panorama general, es un giro copernicano en la forma de concebir el éxito académico. La educación artística bien planteada tiene una magia interdisciplinaria única. Es muy potente. Imaginemos ese escenario que planteas en la cuarta etapa, la creación del producto. El investigador del grupo descubre que la tela tradicional usada en una danza andina es extremadamente pesada. El diseñador de vestuario la reproduce fielmente. Cuando los bailarines se ponen ese traje para ensayar la puesta en escena, de repente sus movimientos se vuelven más lentos, más arraigados a la tierra por el propio peso. Tienen que ajustar la coreografía porque la ropa les restringe el movimiento natural de los brazos. Madre mía, claro. Es que cambia la biomecánica entera. Ahí lo tienes. Ahí se produce una comprensión física y profunda de cómo el clima implacable de los Andes moldeó esa danza. El conocimiento se ha vuelto tangible. Totalmente tangible. Todos los integrantes del grupo han sido indispensables para llegar a esa conclusión. Nadie queda excluido de la experiencia de aprendizaje. Todo culmina en esa obra, ese festival o documental que integra teoría y práctica. Y el resultado de toda esa sinergia nos lleva a la quinta etapa. Como decíamos, no se trata de un examen tipo test al final del trimestre, donde se marca la opción A, B o C sobre el origen de un baile. Por suerte no. El conocimiento se materializa. Y esto cristaliza la idea de que lo que se aprende tiene un impacto directo en el mundo real, lo cual transforma inevitablemente cómo se evalúa a los alumnos. Exactamente. La última etapa del modelo exige lo que el experto Grant Wiggins llama una evaluación auténtica. A ver, no sirve de absolutamente nada cambiar el método de enseñanza si luego se evalúa con los parámetros del siglo XIX, ¿verdad? Sería absurdo.
Evaluar en este contexto implica valorar el desempeño en situaciones reales. No se califica únicamente si la ejecución en el festival de fin de curso fue estéticamente bella. No es poner un 10 por sonreír en el escenario. ¿Qué va? Se evalúa el rigor de la investigación documental previa, la capacidad del grupo para resolver conflictos durante los ensayos y la reflexión crítica que cada individuo ha desarrollado a lo largo de las semanas. Es un análisis integral del proceso, no solo una nota numérica sobre el resultado final. Es un enfoque redondo. De verdad, la imagen de la productora cultural dentro del aula resulta súper inspiradora. Pero claro, nos toca poner los pies en la tierra un momento. Vamos a bajarnos de la nube. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si este modelo es tan transformador, fortalece la identidad, genera aprendizaje perdurable y desarrolla el pensamiento crítico, la pregunta obvia es, ¿por qué no se aplica ya de manera universal en todas las escuelas y academias? La pregunta del millón. El propio autor es muy honesto y dedica una parte de su análisis a advertir sobre un fenómeno que Thomas Markham ya señaló. Un fenómeno muy peligroso que podríamos llamar el lavado de cara por proyectos o la superficialidad metodológica. Yo lo veo como ponerle maquillaje a un proceso mecánico. Es que es un riesgo crítico. El peligro real radica en que un profesional de la enseñanza decida mantener exactamente la misma dinámica repetitiva de siempre, pero le ponga la etiqueta moderna de proyecto, simplemente para cumplir con el expediente del centro educativo. Para quedar bien, vamos. Eso es. Es decir, entrar al aula y decir, chicos, el proyecto de este trimestre es hacer este baile andino. Y ya está. Si no hay una estructura de investigación previa, si no hay asignación de roles colaborativos, si no hay un vínculo con el contexto social de la comunidad, entonces es solo maquillaje pedagógico. Seguimos en las mismas. Parece innovador desde fuera, pero por dentro sigue siendo una instrucción mecánica que no va a generar ninguna conexión duradera en el alumno. Dar gato por liebre en educación es muy fácil si no se vigila el proceso. Y evitar ese maquillaje recae íntegramente sobre los hombros de quien imparte la clase. Esto nos revela las enormes dificultades de implementación, porque, seamos sinceros, para que este modelo funcione se exige un cambio de identidad profesional drástico en el profesorado. Un cambio enorme, sí. Hay que abandonar el rol cómodo del director de orquesta que se pone frente a un espejo a dictar pasos y asumir el papel de un facilitador del conocimiento. Y eso significa soltar el control absoluto. Telita con esto, ¿eh? Permitir que los alumnos tomen decisiones, se equivoquen, debatan. Y siendo realistas, eso requiere una planificación exhaustiva, muchísimo más tiempo de preparación que una clase normal y sobre todo una formación pedagógica específica que muchas veces brilla por su ausencia en el sector artístico. Es que requiere un nivel de valentía pedagógica muy importante. Piensa que un profesor tradicional llega al aula sabiendo exactamente qué va a pasar en el minuto 10 y en el minuto 40 de su clase. Lo tiene cronometrado. Lo tiene controladísimo. Claro. En cambio, un facilitador de proyectos lanza la pregunta guía y tiene que estar preparado para guiar a los alumnos a través de callejones sin salida, gestionar frustraciones inmensas cuando la investigación se atasca y mantener el rigor académico vivo en todo momento. Suena agotador. Es agotador, sí. Pero los resultados que detalla el estudio justifican con creces el esfuerzo. Nos enseña que la enseñanza de cualquier disciplina artística, cuando se aborda con esta profundidad, trasciende la mera técnica. Se convierte en una herramienta poderosísima para educar en la memoria colectiva y en la identidad de toda una sociedad. Y ese es el gran triunfo de este análisis. Deja cristalino que la información puramente mecánica, la que se memoriza mediante la repetición constante pero sin ningún anclaje emocional o de contexto, pues está condenada a evaporarse. Totalmente. El cerebro sencillamente la descarta porque no le encuentra utilidad a largo plazo. Sin embargo, cuando somos capaces de conectar los datos físicos, históricos y sociales mediante un propósito real y la creación tangible de un producto, el conocimiento muta. Cambia de forma. Deja de ser una simple lección escolar y se convierte en comprensión pura, en una parte indisoluble de quiénes somos. Es que, fíjate, es la diferencia fundamental entre acumular datos a corto plazo para pasar un trámite y asimilar verdadera sabiduría para la vida. Exactamente. Y esa lección es universal. Da absolutamente igual a qué sector profesional o vital se dedique quien está hoy buscando aprender con nosotros.
Por eso, para cerrar nuestro análisis de hoy, me gustaría dejar flotando una reflexión expansiva que va mucho más allá de las danzas peruanas. ¿Te escucho? Si hemos comprobado que el movimiento físico, la memoria histórica, la creatividad y la resolución de problemas pueden entrelazarse de una forma tan poderosa mediante un proyecto, cabe preguntarse seriamente una cosa. Adelante. ¿Cuántas otras áreas de nuestra vida diaria estamos vaciando de significado hoy en día? ¿A cuántas disciplinas que consideramos puramente académicas o corporativas les estamos extirpando su propia danza, es decir, su lado humano, activo y cultural, simplemente para que sean más rápidas de consumir o más fáciles de evaluar? Ahí lo dejamos. Una pregunta profundamente necesaria para replantearnos cómo interactuamos con la información en nuestro día a día. Sin ninguna duda. Ha sido un placer. Hasta la próxima inmersión.